El frío se me clavó en los huesos como un puñal helado. Podía sentir la presión del agua aplastando mi pecho, aunque estuviera dentro del sumergible. Rodeado por kilómetros de oscuridad azul, era fácil olvidar que estábamos a salvo, encerrados en una burbuja de metal. El proyecto Abismo Profundo había consumido mi vida durante los últimos 3 años, y ahora, al fin, estábamos a punto de descubrir si los rumores eran ciertos, si la leyenda tenía algo de verdad. Mi nombre es Elias Thorne, y esta es la historia de cómo el sonido, la simple vibración de una campana, nos arrastró a un infierno submarino. El sonar pitó, la señal rebotando en la oscuridad, y la voz metálica de Anya Petrova, la jefa de comunicaciones, resonó en mis oídos. Profundidad actual, 3200 metros. Estamos a punto de llegar al punto de coordenadas establecido. Anya era una mujer de pocas palabras, con una mirada penetrante que parecía ver a través del metal del submarino. A su lado, el doctor Mateo Silva, nuestro biólogo marino, movía nerviosamente las manos, sus dedos largos y delgados jugueteando con los controles de la cámara. Era un hombre de gran intelecto, pero propenso a la ansiedad, especialmente en situaciones de alta presión. Bien, Anya. Preparad la campana, ordené, mi voz firme a pesar de la agitación que sentía por dentro. El objetivo principal de la misión era simple: encontrar la misteriosa estructura submarina detectada por nuestros sonares y probar la teoría del profesor Armitage, nuestro líder, de que la campana, una reliquia de origen desconocido hallada en una antigua expedición, tenía el poder de abrir un portal a otra dimensión. El silencio se hizo pesado mientras los técnicos, 2 jóvenes llamados Kai y Lena, se preparaban para activar la campana. La campana, de bronce macizo, reposaba sobre un pedestal en la proa del sumergible. Su superficie estaba cubierta de extrañas inscripciones, jeroglíficos que nadie había logrado descifrar. Recordé las palabras del profesor Armitage antes de la misión, con su voz temblorosa, llena de una extraña mezcla de emoción y temor: Elias, esto es más grande que nosotros. Debemos ser cuidadosos, el abismo es un lugar que es mejor no perturbar. Kai levantó el pulgar. Listo, señor Thorne. Campana lista para ser activada. Enciende la grabación, Mateo, indiqué. Quería documentar cada segundo. Mateo asintió, y la cámara comenzó a grabar. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué íbamos a descubrir? ¿Gloria científica o la destrucción definitiva? Kai activó el mecanismo. Un martillo golpeó la campana, y un sonido profundo y resonante llenó el sumergible. La vibración era palpable, un zumbido que penetraba en cada célula de mi cuerpo. La campana sonó una y otra vez, repitiendo una serie de golpes que el profesor Armitage había calculado meticulosamente. En el monitor principal, la imagen del fondo marino, inicialmente estática, empezó a distorsionarse. Las rocas, la arena, todo parecía danzar, como si la realidad se estuviera fundiendo. La oscuridad se hacía más intensa, un negro viscoso que parecía querer tragarnos. «Algo está pasando», exclamó Anya, su voz alterada por primera vez. Mateo, con los ojos desorbitados, gritó: «Mirad, algo se mueve». En el monitor, una forma difusa, indefinible, crecía en la oscuridad. Primero era una mancha, luego una silueta borrosa, y finalmente una imagen que me heló la sangre. Una ciudad submarina, con torres retorcidas y estructuras que desafiaban la lógica. Era una arquitectura de pesadilla, hecha de piedra oscura y formas angulares, iluminada por una luz que no parecía provenir de ninguna fuente conocida. La campana continuó sonando, y la visión se hizo más clara, más definida. Podía distinguir lo que parecían ser edificios, calles y algo que se movía por las calles. Figuras, sombras, cosas que no podía comprender. De repente, la imagen se distorsionó de nuevo, esta vez con violencia. Las paredes del sumergible crujieron, y una luz cegadora inundó el interior. Sentí un golpe brutal, un impacto que me lanzó contra los controles. Cuando recuperé la consciencia, todo era diferente. El submarino estaba en silencio. La campana, muda. La imagen en el monitor, desvanecida. «Anya, Mateo, Kai, Lena», llamé, mi voz ahogada por el miedo. No hubo respuesta. Me arrastré por el suelo, luchando contra la oscuridad. El sumergible estaba dañado, con agujeros en el casco que permitían la entrada del agua. El aire se sentía denso y contaminado. Encontré a Mateo, inconsciente, con una herida en la cabeza. Anya estaba inmóvil, atrapada entre los escombros. Kai y Lena no estaban por ninguna parte. Intenté comunicarme por radio, pero solo se escuchó estática. Intenté activar el sistema de emergencia, pero tampoco funcionó. Estábamos solos, a miles de metros bajo el agua, en un abismo desconocido y perturbado. Entonces, lo oí.
Un sonido suave, un murmullo que venía del exterior, un sonido familiar. Me acerqué a la escotilla rota y miré hacia la oscuridad. Y allí, en medio de las sombras, vi algo. Una silueta, nadando en la oscuridad. Una criatura con una forma que no podía definir. Una criatura que parecía observarme. Una criatura que me miraba desde el abismo, y supe, con una certeza heladora, que lo que estaba a punto de suceder sería mucho peor que cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. El portal se había abierto, y el abismo nos estaba esperando. El murmullo se hizo más fuerte, una especie de cántico gutural que se filtraba a través del metal dañado. No era un sonido natural, no era algo que pudiera asociar con el mar o con la vida que conocía. Era diferente, era antiguo, y poseía una resonancia que hacía vibrar mis huesos con un terror primigenio. La criatura, o lo que fuera, se acercó. La forma borrosa en la oscuridad comenzó a definirse, revelando una silueta grotesca, antinatural. Tenía la forma general de un humanoide, pero las proporciones eran erróneas, deformadas, con miembros demasiado largos y delgados que se contorsionaban de manera espantosa. La piel era de un tono pizarra, lisa y brillante como el pulimento de una lápida, y reflejaba débilmente la luz de las luces de emergencia del sumergible, proyectando sombras danzantes que jugaban con mis miedos. El sonido que emitía se transformó en una serie de sílabas incomprensibles, palabras que resonaban en mi mente como si hubieran sido grabadas directamente en mi cerebro. Sentía una opresión en el pecho, una sensación de ser observado, diseccionado, evaluado. Era como si la criatura estuviera leyendo mis pensamientos, escudriñando cada rincón de mi mente. Un miedo paralizante me inmovilizó. No podía moverme, no podía gritar. Era como si el abismo mismo me estuviera sujetando. La criatura se movió con una fluidez hipnótica, deslizándose por el agua como si fuera parte de ella. Se acercó a la escotilla rota, y sentí su presencia. Un olor nauseabundo invadió el submarino, una mezcla de azufre y podredumbre que me hizo sentir náuseas. Pude ver sus ojos, dos orbes negros y profundos que parecían absorber toda la luz, y sentir que su mirada penetraba en mi alma. Algo cambió en el aire. La temperatura bajó bruscamente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, un frío que provenía no solo del agua, sino de la propia criatura. Sentí una presión en el pecho, como si el abismo estuviera intentando entrar en mi ser. La criatura extendió una mano, y por un instante, creí que tocaría la escotilla, que la cruzaría. Pero en lugar de eso, hizo un gesto, como invitándome a salir. En ese momento, una ola de desesperación se apoderó de mí. Sabía que no podía quedarme allí, que el sumergible era una trampa. Pero tampoco podía salir, no a ese abismo, a la criatura. Era una elección imposible, entre la muerte segura y un destino aún peor, uno que mi mente no podía concebir, un lugar del cual no había retorno. Miré a Mateo, inerte a mi lado. Miré a Anya, atrapada. Me di cuenta de que yo era el único que podía hacer algo. Tenía que salvarlos. Pero ¿cómo? ¿Cómo podía enfrentarme a algo que ni siquiera podía entender? Con un esfuerzo sobrehumano, me arrastré hacia los controles de la escotilla. Estaba dañada, pero no cerrada por completo. Tenía que cerrarla. Tenía que ganar tiempo. Mis manos temblaban mientras luchaba con los controles. Cada segundo parecía una eternidad. La criatura me observaba, inmóvil, expectante. Sentí su impaciencia, el pulso de su poder. Finalmente, con un último esfuerzo, logré accionar el mecanismo. La escotilla se cerró, no por completo, pero sí lo suficiente para sellar la entrada. El ruido metálico resonó en el silencio, y sentí un pequeño atisbo de alivio. La criatura emitió un gemido, un sonido de frustración. Pero no se marchó. Se quedó allí, frente a la escotilla, observándome a través del vidrio roto. Miré a Mateo, lo tomé entre mis brazos. Tenía que sacarlo de ahí. Y aunque Anya no reaccionara, tenía que moverla, aunque fuese un poco. Me arrastré hacia la salida, llevándolos conmigo, desesperado, buscando cualquier posibilidad de supervivencia. El abismo me esperaba, pero yo no me rendiría tan fácilmente. El sonido de la campana, el sonido que lo había iniciado todo, resonaba en mi cabeza. Y mientras luchaba por sobrevivir, sabía que la verdadera pesadilla no había hecho más que empezar. La oscuridad se hizo más profunda, y en la lejanía, el sonido de la campana, resonando en el eco del abismo, me recordaba que ya nada sería igual. El agua comenzó a entrar a raudales, fría y pesada. Los pocos sistemas que funcionaban, la luz de emergencia, el comunicador roto, la cámara grabando. Todo se apagó. Me quedé a oscuras, con el murmullo de la criatura aún en mis oídos, la imagen de sus ojos negros grabada a fuego en mi mente. Encontré una linterna en el suelo,
y con manos temblorosas, la encendí. Lo primero que vi fue a Mateo, pálido, con la herida en la cabeza sangrando. Lo arrastré hasta la zona habitable, sabiendo que las probabilidades eran mínimas. Después, tomé a Anya, luchando contra el peso de los escombros. A pesar de mi fragilidad, de mi miedo, hallé una fuerza desconocida, la fuerza que la desesperación da. La moví, con lentitud, con esfuerzo, hasta donde pude. La oscuridad era un ente palpable, una presencia que nos rodeaba. La criatura seguía ahí, al otro lado de la escotilla. De pronto, sentí una vibración. No era la vibración de la campana, esta era diferente, más cercana, más intensa. La oscuridad se hizo más densa, y el agua se volvió más fría. Miré a través de la escotilla, y vi algo que me hizo olvidar el miedo, el terror. La criatura no estaba sola. Frente a ella, emergiendo de la oscuridad, como fantasmas submarinos, aparecieron más. Cientos, miles. Una legión de sombras deformes, con ojos negros y cuerpos retorcidos, formaban una masa informe y amenazante. Se movían en perfecta sincronía, como una única entidad, y el murmullo se convirtió en un rugido ensordecedor, un coro de voces inhumanas que retumbaban en mi cerebro, prometiendo un horror inimaginable. En ese instante, comprendí lo que el profesor Armitage había intentado advertir. No se trataba solo de un portal. La campana, la estructura, el abismo. Todo era una trampa, una invitación, un cebo. La campana había abierto la puerta, pero la criatura, y sus semejantes, ya estaban esperando. La escotilla crujió, y la presión del agua aumentó. Sabía que no duraría mucho. La grieta se ensanchó, y una mano grotesca, deforme, con garras afiladas, asomó por la abertura. Supe que no había escapatoria, que el abismo había reclamado su presa. Cerré los ojos. La última imagen que vi fue la de Mateo, la de Anya, el eco del cántico, y el abismo esperando. Una risa resonó en mi cabeza, una risa fría, vacía, que prometía un final que no era el fin, sino el principio de una pesadilla eterna. Entonces, sentí el toque.